Napoleón Bonaparte. El nombre todavía resuena a través de la historia, sinónimo de ambición, genio y tragedia. Fue un relámpago desde Francia, rehaciendo Europa a su imagen. Nacido en Córcega, ascendió para convertirse en emperador. Una mente militar brillante, ascendió durante la Revolución Francesa. Obtuvo victoria tras victoria, expandiendo su influencia. Su nombre se convirtió en sinónimo del poderío militar francés. Pero la ambición de Napoleón no conocía límites. Soñaba con una Europa unida bajo su mando. Se veía a sí mismo como heredero de los emperadores romanos. Sin embargo, su legado sigue siendo profundamente complejo. Fue un hombre de contradicciones, portador de progreso y devastación. Defendió los ideales de la Revolución, difundiendo la libertad y la igualdad por toda Europa. En 1804, Napoleón se coronó emperador de los franceses. La ceremonia en Notre Dame fue un espectáculo de poder y ambición. Tomó el manto de Carlomagno, el legendario rey de los francos. Napoleón se veía como el fundador de una nueva dinastía. Sostuvo la corona en alto, símbolo de su autoridad absoluta. Este acto de autocoronación fue una señal de su creciente arrogancia. Había tomado el poder, no lo había heredado. Las grandes potencias observaron con alarma cómo Napoleón consolidaba su control. El reinado de Napoleón fue de guerra constante. Libró guerras a una escala nunca antes vista, sus ejércitos marchando desde las costas de España hasta las llanuras heladas de Rusia. Buscó imponer su voluntad sobre Europa, remodelar el continente según su gran diseño. Su genio militar era innegable. Una y otra vez, superó y venció a sus enemigos, obteniendo asombrosas victorias en Austerlitz, Jena y Friedland. Parecía invencible, una fuerza de la naturaleza desatada en el campo de batalla. Pero estas victorias tuvieron un costo terrible. Millones perecieron en sus guerras, tanto soldados como civiles. Los campos de batalla se convirtieron en mataderos, los pueblos y aldeas quedaron reducidos a escombros. Las guerras napoleónicas dejaron una cicatriz imborrable en la psique europea. En 1812, Napoleón se embarcó en su campaña más ambiciosa hasta el momento, la invasión de Rusia. Lideró a su grande armée, más de 600.000 hombres, hacia el corazón del Imperio ruso. Buscaba aplastar a las fuerzas del zar y poner de rodillas a Rusia. Pero Rusia demostró ser un cementerio para las ambiciones de Napoleón. Las vastas distancias, las tácticas de tierra arrasada de los rusos y el brutal invierno ruso conspiraron contra él. La batalla de Borodino, una victoria pírrica para los franceses, ejemplificó la brutalidad de la campaña. Con su ejército destrozado, devastado por el hambre, las enfermedades y el implacable invierno ruso, Napoleón se vio obligado a retirarse. La otrora poderosa Grande Armée quedó reducida a la sombra de lo que fue. Decenas de miles perecieron en el páramo helado. Las guerras de Napoleón fueron un espectáculo de destrucción y sufrimiento humano. Millones perecieron en los campos de batalla de Europa. Desde los campos soleados de España hasta las llanuras heladas de Rusia, la muerte seguía sus pasos. El costo humano de su ambición fue asombroso. Las familias fueron destrozadas, las aldeas despobladas, regiones enteras quedaron devastadas. Las guerras napoleónicas desencadenaron una ola de miseria sobre Europa, cuyas cicatrices perdurarían durante generaciones. ¿Y para qué? El imperio de Napoleón, construido sobre tanta sangre derramada y sufrimiento, demostró ser tan efímero como vasto. Sus enemigos, envalentonados por su desastrosa campaña rusa, se unieron contra él, derrotándolo finalmente en la batalla de Waterloo en 1815. Waterloo marcó el final del reinado de Napoleón. El otrora poderoso emperador, amo de Europa, fue derrotado, exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur. Allí, lejos de los campos de batalla y la pompa de su corte, vivió sus días como prisionero de los británicos. Su caída en desgracia fue tan dramática como su ascenso al poder. El hombre que había gobernado gran parte de Europa, que había rediseñado el mapa del continente, era ahora un cautivo, sus sueños de imperio convertidos en polvo. Al final, Napoleón Bonaparte sigue siendo un enigma, una figura que inspira tanto asombro como repulsión. Fue un genio militar, un administrador brillante, un líder carismático que inspiró a millones.
Pero también fue un conquistador despiadado, un tirano que sacrificó innumerables vidas en el altar de su ambición. ¿Héroe o villano? El juicio de la historia permanece dividido.